contigo. Cuando quieran, ¿eh? Vamos. Vamos. Bueno, Cancela, la verdad que teníamos muchas ganas de charlar contigo, de compartir una visión que venís teniendo hace muchos años. Sos muy joven, vamos a contarle a la gente, tenés 31, 32 años. Pensaba cuando estaba haciendo esta nota que cuando todos estábamos locos con las .com y fondeando ese fondeo que se dio en muchos lugares del mundo de las primeras .com, era el año 99, 98, 2000, vos eras un niño, estabas en la primaria, supongo que toda esa parte te la tuviste que estudiar, te lo tuvieron que contar, pero has entrado analizando una cosa que nos preocupa mucho y es los seres humanos y entre la tecnología, la política, el Estado, esto que es casi la discusión medular que nadie quiere tener. ¿Cómo estamos parados hoy? ¿Cómo nos ves? Claro, o sea, hay una intención por recuperar la pata más humanista del socialismo, sobre todo para eliminar todas sus adjetivizaciones autoritarias, totalitarias, y recuperar un poco no solo las libertades colectivas que te garantiza el Estado, sino cómo permites hacer aflorar las libertades individuales. Porque para mí lo que los neoliberales, lo que Milei, lo que el mercado ha conseguido es problematizar esa esfera de las libertades. No porque haya una especie de división en donde tú acabas de trabajar y luego accedes a tu tiempo libre y eres feliz. El neoliberalismo te dice que tienes que ser feliz hasta trabajando. Te dice que tienes que gozar de emprender, que tienes que gozar del consumo. Entonces es evidente que nos están dando una batalla teórica y la están ganando en el plano de la humanidad, es que es en un plano científico, y la izquierda no está queriendo afrontar ese debate. No quiere tener un serio enfrentamiento sobre lo que es el sujeto humano y cuáles son sus características naturales y que le hacen avanzar. La cuestión es que cuando Milei está dándole ese nombre, la libertad avanza, y le está dando ya una significación política a todas esas ideas abstractas que la izquierda no las problematiza porque son abstractas y muy difíciles y quizá no encajen dentro de la teoría populista, llega la derecha y sí, evidentemente ya hace un populismo de derechas. El hecho de que Milei vaya a Silicon Valley y diga esto es lo que va a salvar el país, es el primer viaje, lo único que consigue son 75 empleos para una empresa que te analiza el iris. Quiero decir, es frágil esa construcción teórica y hay como visos para dar una batalla en el terreno de la creatividad humana, en el plano de la innovación, en el plano del talento, en el plano que es ser una persona que rebusca en sus identidades, descubre cosas nuevas, las comparte con los demás, pero garantizando al máximo su libertad individual, pero siendo esa constitutiva de la libertad de todas las personas, ¿no? Entonces yo creo que si se dan correctamente las respuestas a ese debate, y yo creo que la tecnología es clave para esto, estaremos en una posición mucho mejor como para desafiar estos discursos de la única forma de pensar los servicios que utilizamos en el día a día es un servicio de una empresa. Tenemos que acabar con esa visión. La tecnología es una institución social, colectiva, es como una plaza, es como un museo, solo que a una capa mucho más asentada sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, Alguien dijo que Internet es una práctica socialista privatizada. Sí, dije yo. Claro, porque en Internet se da la tendencia permanente a lo que son los sujetos humanos, a compartir, a comunicar. En Argentina lo sabéis muy bien, quiero decir, a socializar las experiencias, a no callarse, ¿no? A lo revolucionario que tiene la comunicación entre personas. Internet lo permite. Solo que para conseguir que sea rentable, que Internet, en lugar de ser una plaza o una institución social, sea una empresa, sea un centro de consumo, sea un supermercado, sea un centro comercial, sea tu trabajo, sea tu startup. Para eso hace falta ir cercándolo, hace falta introducir mercados, y para mí esos son los servicios. Que habitualmente los servicios o las aplicaciones para mí actuales son cercamientos corporativos de una libertad sobre el día a día y sobre plena y absoluta sobre quién eres. La acercan y te van introduciendo interfaces, casi siempre de mercado, donde tú solo puedes mercantilizarte o alienarte o ponerte colérico o trasladar las peores partes de ti. Entonces, la pregunta es, si Internet es eso, ¿cómo hemos dejado que lo privaticen? ¿Y cómo lo desprivatizamos para que vuelvan a emerger ese socialismo? Y ese socialismo son la capacidad del ser humano para florecer fuera de las categorías raza, género y clase, y compartir los derivados de ese florecimiento humano, ¿no? Y cuando se abolen esas estructuras que lo oprimen,
podemos pensar realmente en el rol que tiene el ser humano liberado de las ataduras del capital. Yo creo que ese es el debate de la tecnología, ¿no? Que es la misma herramienta que permite a la clase dominante estar en el poder, permite al mismo tiempo a las clases desposeídas revolucionar o al menos politizarla para dar una lucha estrictamente material, subjetiva y de clase en el presente más cercano, ¿no? ¿Y cómo ves el futuro del trabajo? Porque evidentemente hay como planteos que atrasan unos 40, 50 años, diría yo, con respecto a, bueno, industrialicemos, el obrero en la fábrica, el trabajador de determinado horario, eso está cambiando, se han cambiado con la tecnología los oficios, las formas, no hay un sindicato de tatuadores, no hay un sindicato de gente que haga uñas. ¿Cómo ves el futuro del trabajo? ¿Qué analizás como futuro del trabajo? O sea, yo creo que hay una visión así más general. Para mí el futuro del trabajo se da en tres patas, ¿vale? Para mí hay una primera pata que es el taylorismo digital, que son todas las aplicaciones de traqueo, los guantes de Amazon, todo lo que hay en las aplicaciones de reparto, todas las tecnologías que traquean, cuantifican al trabajador para extender e intensificar su jornada de trabajo, ¿vale? Es una vuelta a la lógica fordista y es un uso de la tecnología para explotar al trabajador en ese ámbito. Luego hay la segunda pata. El emprendedor de 14 horas por día. Sí, que el emprendedor de 14 horas por día, pero la persona que está utilizando una plataforma para el abogado, el artista, que está utilizando una plataforma para sobrevivir, donde necesita me gustas, donde necesita todo tipo de mecanismos de cuantificación, todo tipo de, pues lo que tenéis en Argentina con la deuda, ¿no? O sea, lo que estáis es cuantificados. Estáis endeudados porque hay una serie de números que lo mismo se puede llevar al trabajo, ¿no? Hay una serie de números que están buscando la manera en que te pueden extraer hasta el último grado de productividad sin que te deprimas y te mueras, ¿vale? O te suicides, que es lo que pasa mucho últimamente. Y la segunda pata es la automatización de los procesos productivos. Es evidente que hay una estrategia del capital en su crisis de rentabilidad para reducir el coste y aumentar las ganancias, y esto solo se consigue a través de la automatización del trabajo, es decir, eliminando puestos de trabajo que además tienen un componente intelectual y creativo grande. Todas las inteligencias artificiales se benefician del trabajo de artistas, de ensayistas, de escritores, de cineastas, de nadie paga comunicadores. Por eso. Estamos trabajando gratis. Están expropiándote para luego crear unas inteligencias artificiales que van a destrozar una buena parte de trabajos alrededor. Y luego para mí hay una tercera clave para entender el análisis conjunto de la explotación capitalista en el ámbito del trabajo y la tecnología, y es lo que yo llamo el ejército industrial de reserva, a medida digital, que es lo que dice Marx, ¿no? A medida que se amplía el número de trabajadores disponible, automáticamente se reduce el tiempo el salario, porque hay una competencia mayor. Eso es un mecanismo científico, ¿no?, que ocurre en la economía capitalista. Claro, con plataformas que permiten este tipo de trabajo en línea, el ejército industrial de reserva es planetario. Una persona en Argentina o en Madrid está compitiendo con alguien en Filipinas por un desarrollo tecnológico. Entonces, eso introduce mucha serie de elementos donde el capital gana la batalla, pero donde también emergen muchos elementos de disputa en todos los planos. Y eso nos vuelve a un elemento interesante en Argentina, ¿no? Que vosotros desde Perón tenéis esta idea del sujeto humano como una distinción entre capital y trabajo, ¿no? Pero ahora mismo Argentina, en buena parte de esto a nivel más filosófico, yo creo que ha eliminado un poco la diferenciación ya entre trabajo y ocio, ¿no? O sea, creo que se han ido entrelazando constantemente lo que se llamaba trabajo y actividad, que decía Marx, y donde tú quieres trabajar y jugar, y donde quieres que la oficina sea también un centro donde te diviertes. Y buena parte del tejido cultural y social de Argentina es esto. Es una visión casi otra vez de los 70 de los filósofos italianos de la biopolítica socialista como la unión entre el juego y el trabajo. Entonces, las grandes tecnológicas han entendido bien esto a nivel filosófico y están imponiendo esta agenda de explotación que acabo de describir mediante nuestro enamoramiento con ellas sobre esta ruptura de la diferenciación que además también establece Marx, ¿no?, de primero fábrica y luego ocio. Y de permanentemente tú estar en las redes sociales
trabajando como influencer, trabajando comunicador y permanentemente desarrollando una conexión emocional que a ti te soporta, te da validez, te valida y te hace decir, quiero estar en estas plataformas, quiero ser un sujeto activo de ellas y quiero trabajar para estas empresas. Entonces ahí hay toda una idea de cómo pensamos el sujeto humano desde categorías post-peronistas, ¿no? O sea, cómo volvemos a esa idea del sujeto humano que avanza él, para pensar esa división, que además ya está en funcionamiento en Argentina para no morir. O sea, yo conozco decenas de artistas, decenas de escritores que están recurriendo a mecanismos que están fuera del Estado y del mercado para florecer, y lo están haciendo aboliendo esta división. Y es lo que hace Silicon Valley, abole esa división. Entonces, ¿cómo la izquierda entiende lo que está haciendo Silicon Valley a nivel filosófico con el trabajo y le da una respuesta socialista? Un jugar desarrollando la potencialidad creativa de Argentina. Te veo muy obsesionado con Latinoamérica, obsesionado en tus artículos, en lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Chile. Has hablado también de algunas otras experiencias y quiero que me lo cuentes, pero vamos a hacer un pequeño corte. Tengo un flor de chivo para pasarles. Hay que seguir en redes sociales al Instituto de Innovación Digital Ciudadanía. Yo los estoy siguiendo hace un par de meses, tienen toda la información de nuevas tecnologías, todo lo nuevo de inteligencia artificial, de blockchain, todo lo que quieren las guachas. Instituto de Innovación Digital Ciudadanía. ¿Renta básica universal, sí o no? Renta básica universal sí, y renta básica de servicios digitales también. Ajá. La internet es un servicio público. Claro, esa es la lucha. Necesitamos evidentemente un capital base colectivizado, se exprese mediante cestas de alimentos, se exprese mediante tickets gratuitos para restaurantes populares, sí. Como sea, tiene que haber un elemento material que permita la realización de la esfera de las necesidades. Uh-huh. Básicas, pan, trabajo, techo, y la renta básica tiene que cubrir eso. Pero si no damos también un libre acceso a todas las innovaciones digitales, vamos a acabar, que es lo que quiere Silicon Valley, vamos a acabar gastando la renta básica universal en financiar el futuro de la educación de Google o el futuro de la sanidad de Google, que por 100 euros al mes o por 100.000 pesos al año o por lo que sea, te dice de que te puedes enfermar y cómo tienes que cuidarte. Y tú, pero si no tengo dinero para comprar buenos alimentos, ¿no? Entonces... Ahora, hay algunas cosas como la salud o la educación que nosotros hemos, de alguna manera, los sectores populares, progresistas, no sé, llamarlo como quieras, aceptado que hay una parte que puede ser paga. Ahí no perdimos una batalla importante los seres humanos. Digo, estos sectores no perdieron una batalla cuando aceptamos que podía pagarse por la salud, que podía pagarse por la educación. O sea, yo digo, la derecha expresa de un modo muy firme hoy en el mundo, paguen por todo, sean emprendedores, no tengan sindicatos, vamos a reventarlos, y nosotros no tenemos un discurso que diga no vamos a pagar jamás por la salud, no vamos a pagar jamás por la educación, no tenemos un discurso vehemente. Y creo que eso también tiene que ver con cosas que ha cedido el progresismo en el mundo. ¿No opinás que ahí se ha perdido una gran batalla cultural? No vamos a pagar por la salud y tampoco vamos a pagar por todos estos paquetes de inteligencia artificial donde a ti te hacen un mapeo de las enfermedades que puedes tener, sí, por los problemas que tienes, y que eso sea gratuito y que también tengas de manera gratuita las medicinas, los alimentos, todo lo que requiere que tú estés sano. Hemos perdido esa batalla porque el capitalismo neoliberal es un ataque necropolítico, en el sentido trata de destrozar los cuerpos, trata de aniquilarlos para extraer toda la rentabilidad que tiene. El estado del bienestar, una conquista noruega casi bismarckiana, es maravilloso en el sentido de que tenemos que recuperar instituciones públicas y desprivatizarlas y negarnos a pagar, pero tenemos que aprovechar esta lucha también para introducir un doble movimiento, de nuevo, un poquito más emocionante, ¿no? Porque creo que uno de los problemas de la derrota es también actuales de la izquierda, es reificar la lucha por el estado del bienestar. Pues, sí, obviamente fue una batalla que le ganamos al capital en la fase más democrática del capital, pero está totalmente desmantelado. Entonces, ¿cómo hacemos para
ya no solo para recuperar la universidad, ya no solo es eso, es como convertimos la universidad en un motor de desarrollo humano. Y lo mismo vale para la salud, y lo mismo vale para las bibliotecas, ¿no? O sea, yo creo que va un poco por ahí. Ya no solo el sí, bueno, quiero que tengamos una buena educación ya, pero es que quiero que esa educación sirva para construir a la nueva generación de trabajadores o de sujetos populares que desarrollan mediante... Estudia esto que tiene salida laboral, estudia esto que Claro, tiene eso es salida estúpido, laboral. porque estudia esto que tiene salidas laborales y toda esa educación está preparada cuidadosamente para que tú te orientes hacia los patrones que te decía antes, que utilices Google para que te exploten mejor, ¿no? Y ya lo empiezas a hacer con la educación de... Ahora, ¿qué pasa Mira, con Miguel, ese- Milei con Microsoft, ya están poniendo esa... ¿Qué esa pasa mentalidad. con esos sectores progresistas que empujan alianzas con Google, que empujan alianzas con Microsoft, que empujan alianzas con OpenAI, haciéndonos creer que eso es el futuro y que si no estamos ahí nos vamos a quedar afuera? Digo esto porque tú sabes No que tienen ideas, están muertos intelectualmente, están derrotados. Creen que la única forma de progreso es la Silicon Valley y lo creen en buena medida por la influencia de la austeridad. Les han destrozado los presupuestos públicos y les han dicho tienes que ser eficiente y tienes que hacer las cosas rápido y de manera moderna. Y le han dicho una serie de consultores, una empresa de tecnológica, con ese dinero yo te lo hago. Entonces todos los líderes progresistas del mundo han quedado encerrados en ese discurso solucionista porque creen, por la hegemonía neoliberal y austericida, que el gasto público es ineficiente y que el desarrollo de soluciones propias es imposible. Entonces estamos terminando con una situación en donde los gobiernos pagan una deuda permanente digital. Es lo que dice Jenny Morozov, ¿no? Es un pago de la deuda digital. Y además conlleva un subdesarrollo, porque si te fijas, buena parte de estas innovaciones de digitalización de la administración pública que se firman con Microsoft, Google, pero llevan décadas firmándose con Telefónica, que es una empresa española colonial, un actor geopolítico central de la guerra sucia contra los vascos, Felipe González, metió a Telefónica con el rey en América Latina para esto. Y lo que estamos viendo es que estas empresas lo que están haciendo, al igual que le pasaba antes con Telefónica, es que, bueno, a ti te dicen, no, sí, con este dinero puedes pagar esto. A ti te dan un paquete, lo instalas y en 20 años está totalmente desactualizado, no sirve de absolutamente nada, que es lo que pasa con la mayoría de webs de la administración pública argentina o española desarrolladas por estas empresas, que no tienen ninguna capacidad de integrar interfaces para desarrollar mejor el servicio público con los ciudadanos, involucrarles, democracia radical, etc. Y encima les están cobrando unas cantidades enormes, anuales, por mantener esos servicios o por hacer una serie de arreglos de mierda con trabajadores precarísimos haciendo esos códigos. Pero ¿por qué no ponemos a todo el sector público cooperativo del país, de esa inteligencia técnica que en Argentina, por ejemplo, es buena, pero aquí también hay mucha, a desarrollar esos servicios? Va a ser menos costoso, mucho más eficiente, va a estar, además es una oportunidad política para destrozar. Pero aquí son de las universidades, los gobiernos a nivel educativo, las plataformas mediáticas tienen que hacer el esfuerzo más grande de inversión y de innovación y demostrar que el sector público es altamente ineficiente y de que todo el discurso de Silicon Valley, de que esto funciona mejor, de que esto permite innovar, de que esto permite ser creativo, es falso. Están subinnovando, desarrollando nuestras capacidades creativas, y la única forma es que el Estado lo sustituya y entregue realmente a quien tiene la capacidad creativa, que son los sujetos organizados de manera colectiva, de hacer florecer el país a través de las universidades, de lo que sea. Entonces ahí es donde está el discurso público sobre qué instituciones creamos, y ahí cuando lo vemos y empezamos a charlar y empecemos a hablar, veremos qué tipo de plataformas queremos y qué tipo de instituciones queremos, que todavía no lo sabemos, pero tiene que ser una forma un poquito más avanzada de hacer un hospital. Es cómo replanteamos la idea del hospital para el día a día. Y eso es lo que ha hecho Silicon Valley con el mercado. Estamos en Madrid, en este lugar que se llama Perón, que por cierto te llamó mucho la atención, porque ya habías pasado, ya lo habías visto, conoces el de Argentina, estuviste viviendo en Argentina, tengo esa suerte que conoces Argentina, que te escucho hablar de la UBA, del CONICET, te escucho hablar de los centros de datos de Córdoba, digo, es casi una persona que viene de afuera a mirarnos en cosas que nosotros no vemos. Hicimos un gobierno, y esto va a título personal, un gobierno desastroso, el último gobierno peronista, en cuanto a conquistas sociales que no llevamos adelante, dejamos de acelerar, permitimos un montón de cosas, pero entre ellas
Vos sabés que el peronismo se expresa por derecha y por izquierda y es una cosa que para los extranjeros es muy difícil de explicar, el fenómeno. Es muy difícil de explicar cómo uno llega a ser peronista en Argentina, pero lo que más allá de eso, pero ¿sabés qué me sucede? Que quiero que me cuentes en España, porque digo, el progresismo español también ha tenido algunas cuestiones con la tecnología. Yo creo que el último gobierno peronista de Alberto Fernández, si fue un gobierno peronista, que sería una discusión teórica más larga, no vio el problema tecnológico, no vio la comunicación, no supo interpretar el desafío de los tiempos, ¿no? Que es algo que el peronismo sí hizo muy bien en otras épocas. ¿Cómo fue acá? Contame un poco en España, ¿cómo lo viviste? Porque digo, el progresismo en España en los últimos años ha tenido un desarrollo de gobierno importante. Bueno, Pedro Sánchez fue el primero, antes que Milei, en entregarle el gobierno a Google. Luego fue Milei y se lo dio a Microsoft. Pero Pedro Sánchez ha estado firmando acuerdos con todas las grandes tecnológicas. Creo que España ha seguido el ejemplo más atlantista y creo que todo el poder estadounidense se ha volcado de manera clara en España, porque era el que más acuerdos tenía con 5G, de 5G con Huawei. O sea, era el mayor aliado, España era uno de los mayores aliados de China, hasta que el embajador estadounidense llamó a orden a Pedro Sánchez y cambió totalmente la política de Estado. Se introdujo una cláusula en la ley de ciberseguridad. Nadia Calviño, que ahora es la directora del Banco Europeo de Inversiones, es la que está canalizando todo el dinero para la economía productiva, para la guerra. Entonces, España ha sido un banco de pruebas, creo, sobre... De hecho, yo tengo un paper publicado en esto, en una revista académica, donde poníamos Spain, Fake Digital Sovereignty, y cómo se creó un discurso en torno a lo digital progre, Agenda 2030 española, planes prospectivos de futuro. O sea, se fue creando toda una narrativa, mientras de manera paralela empezaban a privatizar buena parte de las tecnologías digitales del ejército. De hecho, buena parte es de Telefónica, y ahora la entrada de los saudíes en Telefónica y la entrada del gobierno, lo único que ha hecho el gobierno en tecnología de progresista ha sido entrar en Telefónica, y lo ha hecho porque estaba el Estado totalmente externalizado en Telefónica, sobre todo en sus áreas de seguridad nacional más clave, y le ha dicho a Bruselas: no puedes dejar que los saudíes tengan mayoría en una empresa estratégica para Europa. Y ha entrado el gobierno a meter dinero, pero no ha hecho nada más que desregular y privatizar, y eso en el ámbito más progresista del PSOE, porque es el único actor central con hegemonía para llevar a cabo decisiones políticas sobre el Estado. Bueno, Podemos y sumar. Pablo Iglesias fue vicepresidente. Pablo Iglesias fue vicepresidente, pero nunca se le escuchó decir nada sobre ciencia o tecnología. Y eso, que hemos compartido grupo de investigación en la UOC durante un año, y ahí se han hablado los temas, pero la izquierda no ha tenido agencia para ¿Por qué crees que Pablo no habla de esto? Bueno, Pablo ahora lo ha tratado... Bueno, creo que... Ahora últimamente sí habló, pero... Creo que Pablo ha tenido el error, y eso explica el auge de Canal Red, de entender que la tecnología solo es un medio de comunicación. Claro. Y este es el error de Podemos. Si te fijas, cuando se crea Podemos, hay una hipótesis populista por parte de Íñigo Errejón, y hay una hipótesis mediática, esto lo contamos en un paper para la New Left Review, Podemos Fail, ¿no? Podemos Experiment en la New Left, que está en castellano como el experimento Podemos, donde esas dos patas, la pata de Pablo era entender permanentemente a los sujetos como si fueran consumidores de información, y Podemos empezó a medir por la capacidad que tenía de llegar a no sé cuántos millones de gente. Entonces se fue desarrollando esa idea de la tecnología solo puede ser un elemento para dirigirse de manera populista a la gente. Todo el grupo de ingenieros que había en el 15M, que eran 2/3 de las personas que participaban en el 15M, tenían conocimientos técnicos. Había unas bases de datos tremendas antes, había experimentos en Hack Labs, en la Ingobernable, claro, en lugares ocupados. Ahí había una capacidad tremenda de tecnólogos, que en un momento determinado, creo que por la crisis de 2008 que da lugar a Silicon Valley, pero todo el mundo se va a parar desahucios. Y cuando terminamos de parar desahucios, empezamos el ciclo político, los ingenieros se juntan y Podemos elige la pata máquina de guerra electoral mediante mecanismos mediáticos. Y todas las potencialidades alternativas que se plantean en ese momento, ¿pero dónde hay están un debate esos hacker. Ingenieros? Están en mi departamento de universidad, en no sé qué movimiento militante, pero no están conectados con una fuerza política. Porque la izquierda, en lugar de entender cómo el PSOE estaba haciendo un experimento neoliberal de España, nunca supo hacer un populismo digital a la altura. Y no ha sabido hacerlo.
La ministra de Trabajo lo único que ha conseguido ha sido que Globo empieza a dejar de tener falsos autónomos. O sea, eso ha sido toda tu actividad de gobierno. Es una falta de mentalidad estratégica principal, creo que por la ideología de Pablo, de los medios de comunicación. Los medios no son medios de comunicación. Argentina, América Latina, el movimiento de los países no alineados, cuando da lugar al nuevo orden de la información, lo que dice es que los medios de comunicación son un mecanismo de desarrollo humano. Son un mecanismo para crear nuevas necesidades. ¿Sabes qué siento en este punto de la charla? Que cuando gana el Frente Amplio en Uruguay o gana Boric en Chile, o bueno, como fue el caso de Argentina, la gente se decepciona mucho con las experiencias progresistas. Producimos una decepción muy grande y entonces le damos a la derecha esta posibilidad de ser una vía de escape o una posibilidad de realización para la juventud, que es motor sin duda. Yo sé que hay chicos de 14 años que son más fascistas que gente de 70, eso lo sé, no divido a la gente, empecemos a dividir a la gente por lo que piensa y no por su etapa etaria, pero ¿sabes qué pienso? Y quería una reflexión tuya sobre esto. Me parece que solo le hacemos favores a Silicon Valley, solo le hacemos favores al capital, siendo tibios de alguna manera, y ahí siento mucho miedo por Lula, por el Frente Amplio, por estas experiencias que... ¿Te puedo decir lo que pensé el día que ganó el Frente Amplio? Me puse contento, en principio me puse contento, porque nos ponemos contentos cuando gana. Sí. Pero ¿sabes cuál fue mi reflexión? Dije, ¿cuántos chicos van a levantar de la calle de Montevideo? Y la verdad es que si yo que estoy politizado, si yo que creo en el estado de bienestar, si yo que creo en repartir, dudo, imagínate un pibe de 18 años. ¿Qué reflexión tenés sobre... A veces he escuchado que te preguntan, bueno, ¿y qué hacemos? Como si vos tuvieras la solución, ¿no? Y vos o entonces me tengo que ir de las redes sociales y vos agarrás y decís, no, pará, la situación no es individual, no pienses como ellos. Pero en el marco de los jóvenes. Sí, y de lo que viene y de que todo el día te están hablando de nuevas herramientas, ¿cómo ves al progresismo? ¿Cómo ves a ese campo que en definitiva no termina? En mi pueblo se dice gegué para decir Gregorio, ¿no? O sea, como que no termina de definir una posición, y me parece que cuando no termina de... la ambigüedad es como la mentira, ¿no? Sí, o sea, es curioso porque Stuart Hall decía que la generación es una de las identidades que mejor reflejan la clase. Y yo creo que en el siglo XXI, con la manera en que han cambiado las cosas los últimos 20 años, los desarrollos capitalistas, las relaciones de vida y sociales, se ha introducido como una brecha espaciotemporal, casi como un momento de dialéctica, de batalla, donde tienes a los jóvenes que están hiperpreparados, con una capacidad de aprender a utilizar tecnologías, de utilizar la IA para programar, aprender a hacer cosas por sí mismos. O sea, hay como una energía tremenda en esos jóvenes, pero al mismo tiempo, conociendo la potencialidad que tienen estos jóvenes empoderados con esas tecnologías, ha habido una ofensiva brutal del capital para que eso se exprese a través de las criptomonedas, tratando de movilizar discursos contrarios al Estado y tratando de... Porque quiero decir, los jóvenes operamos en una triple crisis, casi, ¿no? O sea, operamos en la sobreacumulación de deuda y de explotación de la crisis de los 80, de la crisis de 2008, en Argentina sé que hay otras expresiones, sí, y de la pandemia. Hay otras, en vuestro caso son otras fechas, pero... Sí. Acumulamos una serie de crisis. Entonces, somos la generación más preparada de la historia y la generación materialmente más atacada de la historia, donde además hay un componente climático grande y donde además hay un componente de tristeza muy grande. O sea, esta desafección es principalmente porque estamos muy tristes y no hemos conseguido ver que ningún movimiento político no solo nos alegre, es que no hemos conocido la alegría. Yo sí me he ilusionado un poco con Podemos, pero no mucho, y no me quiero ni imaginar la gente joven lo que tiene que estar pensando con el kirchnerismo, que es incapaz de tener un discurso real que llegue a los jóvenes. Entonces, yo creo que aquí
viendo que la ultraderecha está quiero decir, el elemento clave de la movilización de la ultraderecha ha sido los memes, el humor, las pasiones positivas. El humor era nuestro. Era nuestro. El humor era de izquierda. Pero nunca hubo humor de derecha. Claro. ¿Cómo no íbamos a reír de esas cosas? Hasta que llegó Internet el humor era de izquierdas. Sí. Entonces, y ahora el humor es de derechas y racista. Yo no apoyo mi ley, pero sí, y así se ha consolidado. Y chistes que hacíamos en los bares son memes. Pero a través de eso se ha generado el apoyo a mi ley. Para mí es muy etéreo en ese sentido. O sea, es muy politizable. Tendría que ser muy fácil para... O sea, no podemos caer, y aquí creo que hay que caer en el populismo de... Bueno, ahora vamos a hacer mejores mensajes para redes sociales, pero sí que tienes una capacidad enorme para levantar a la gente con espacios populares, espacios culturales, empezar... Creo que los podcasters y los youtubers hacéis un trabajo brutal y aquí lo tenemos. Aquí llegó la Dana, el mayor desastre ambiental de los últimos 30 años, y no había ni un solo podcaster de izquierdas, salvo Pablo Iglesias, y eso hay que reconocérselo, haciendo un discurso sobre la conexión con el cambio climático de manera anticapitalista o ya no, digamos, crítica. Ahí tenéis un ecosistema enorme de podcast. La pregunta es cómo escalamos, de nuevo, la tecnología como herramienta de comunicación y cómo empezamos que los podcasts o que las tecnologías socializadas, imagínate por un gobierno provincial que teníais a Axel y tenía... Podéis tener mucho peso en los gobiernos, empezar a crear, AMLO lo tiene y podría hacer un software abierto no solo para México, sino para todo Dios. Un Ahora que no es más presidente, podría hacerlo para el mundo. Podcasts, estudios de podcasts para grabar música, las tecnologías provistas por el Estado para escribir mejor, para hacer periodismo mejor, para que los jóvenes empiecen a gozar de utilizar la tecnología, porque es un goce, estético, es un juguete. Queremos juguetes modernos, queremos juguetes adultos, queremos juguetes kantianos, ¿no? ¿Y cómo conseguimos que el Estado dé la infraestructura? Porque ahí es donde vas a levantar a los jóvenes. Cuando empiezan a sentirse identificados no ya solo con un podcaster de derechas, lo que no les da a la derecha y nunca les dará a la derecha es el sentimiento de comunidad, de que tu creatividad es colectiva y de que estás con otras personas sintiéndote cuidado, arropado en un proceso. Y eso solo lo puede dar la izquierda. Y para eso necesitas una comunidad organizada. Y ahora hay muchas cosas fraccionadas. Y yo creo que si los gobiernos o nuestra organización en sindicatos tecnopolíticos o del grado que sea, o las alianzas que tracemos, que todos estamos en esto, estamos intentando trazarlas, pero cuesta, y tú lo sabes. Pero creo que si diéramos lugar a infraestructuras, pues imagínate que en México socializa esa infraestructura para crear podcast, llega a Argentina, alguien lo lleva a donde estaba Ricada TV y monta allí ¿no? O sea, creo que hay que empezar a dar ese tipo de estallidos que, como Marx le llamaba la comuna, eran estallidos por la creatividad colectiva. Yo creo que si en el ámbito de la cultura y de la educación, algo que ya estáis haciendo en Argentina, sí, nosotros no, si eso se empieza a coger un tinte bien organizado y estructurado, sabiendo bien qué mensajes se van a meter en medios, viendo cómo extendemos los programas de radio y cómo los llevamos para llenar espacios culturales que igual hay que empezar a dinamizar porque no están dinamizados, no es solo ir al teatro para que se pague la entrada, que igual también, pero cómo empezamos a crear comunidades. Yo creo que hay mucha potencia para desafiar a la ultraderecha, mucha capacidad de levantar a las calles, y es algo que con lo que también tenemos que empezar a hacer lobby a los gobiernos. Yo pienso en América Latina porque no se me ocurre otro lugar donde esto sea posible ahora mismo. Europa está totalmente pensando en cómo llevar a los niños a la mili y cómo volver a meter a los ejércitos. O sea, no hay ya creo que en Latinoamérica también están pensando en eso. Sí, pero tenéis gobierno. O sea... Hacemos un pequeño corte y seguimos en esta fantástica nota aquí desde España. ¿Te interesa saber más sobre inteligencia artificial? ¿Te da curiosidad de entender cuáles son los cambios inevitables que vienen de la mano de la tecnología? Bueno, no podés dejar de seguir al Instituto de Innovación Digital Ciudadanía, porque es un espacio que nos ayuda a orientar la mirada hacia ese desafío llamado futuro. Bueno, y seguimos en la nota. Les quiero contar que está Utopías Digitales. Yo tengo la edición española acá en la mano. Imaginar el fin del capitalismo. Kais Cancela ha sacado en Argentina, en el editorial Prometeo, está la edición argentina, la que van a conseguir ustedes de Utopías Digitales. Es la misma, tiene una introducción distinta. ¿Es posible imaginar el fin del capitalismo? Wow. Yo creo que lo imaginamos todo el rato. O sea, yo creo que no hay nadie que en su día a día no se pregunte, cuando está totalmente triste,
cuando está viendo la tele o cuando está volviendo al trabajo, cansado, harto de que el jefe, el casero, el empresario, el gobernante de turno le haya engañado. Yo no creo que haya nadie que no se pregunte cómo serían las cosas si fueran de otra forma. Y yo creo que eso está... Yo creo que además esto es una de las cosas que tiene que entender la izquierda, de que las personas funcionan contándose historias constantemente para entender lo difícil que es el mundo que nos rodea. La gente no recibe información sobre esa fachada o sobre esa lámpara y de repente es una máquina que procesa la información. La gente tiene una conexión hiper emocional con lo que le rodea y todo el rato se cuenta historias, narraciones. De hecho, luego vienen las pelis. Y de hecho, la hegemonía cultural de Silicon Valley viene desde que los 60 hay producciones que nos llevan en esta dirección desde Silicon Valley. Bueno, de lo que era Wall Street y lo que era Hollywood. Luego llega Silicon Valley, pero hay una historia enorme de creación de hegemonía cultural mediante las historias. ¿Qué pasaría si esto que ya está en el día a día lo empezamos a institucionalizar que es lo que hablábamos antes? Lo que yo trataba de decir antes era que institucionalicemos a través de la tecnología esas prácticas culturales, sobre todo para empezar a contarnos otro tipo de historias, otro tipo de vidas, otro tipo de narrativas, que eso sea al mismo tiempo, y por eso para mí la utopía tiene un componente prefigurativo, es decir, cómo lo imaginas y del mismo tiempo que lo imaginas lo haces, y de llevarlo a la acción, y eso yo creo que ya ocurre todo el rato. Pensamos incluso en cómo hacer bien a un amigo, cómo hacer que esta persona se sienta mejor. O sea, esas lógicas están, no somos sujetos egoístas y competitivos. Nos lo hace el mercado y es antinatural, pero los antropólogos dicen que somos colaborativos y solidarios. Entonces, ¿por qué la tecnología no nos está sirviendo para...? ¿Y si se equivocaron los antropólogos? Pues lo probamos. Todas las sociedades... Siempre he creído que somos solidarios por naturaleza, de izquierda. Hay teorías que dicen que tal vez no, tal vez eso es lo contranatural, tal vez lo otro, lo competitivo, lo egoísta, no lo sé. Pero si fuera así, ¿por qué existiría Internet? Quiero decir, si tenemos una necesidad constante de compartir, o sea, tenemos una necesidad constante... Bueno, ¿por qué existiría el teatro? Sí, ¿por qué existiría la poesía? Pero sobre todo la creatividad y el cuidado, todo lo que se agrupe en esas dos prácticas, que es algo que... no sé, yo creo que a todo el mundo que no esté totalmente depresivo por el capitalismo, lo que más le gusta es crear cultura, pensar la cultura en todas sus expresiones y cuidar o querer. No, pero ahí vos metés el dar, ¿no? Esto de dar, ser feliz si doy. No es dar, es compartir, es entender que eso no es mío, entender que nada de lo que estoy utilizando es mío. Okay. Eso es colaborativo. Eso es un bien pero común. Pero digo, cuando todo, absolutamente todo se configura... Eso es religión. No, claro, pero digo, pasa a ser una religión, porque Silicon Valley es una religión. Sí. Pero lo que digo es, cuando todo es el tener, la felicidad está en el tener, vos hablas de casi una sensación de suicidio colectivo en algún lado, hablas de eso y de la situación en la que están los jóvenes. Entonces, ahí la pregunta que te hago es, ¿cuánto de esperanza tenés? ¿Cuánto cuánto crees? ¿No? Y no te lo pregunto como un acto de fe, porque sé que basás todo lo que escribís en datos y vivís obsesionado en un montón de cosas, sino después de la desilusión de Podemos, después de la desilusión de muchos gobiernos que llegaron al poder en Latinoamérica y lo perdieron en manos de la derecha, ¿cuánto crees que somos capaces de revertir esto? Sí, siempre digo lo mismo, si con 31 años, 32 que voy a hacer no soy optimista y no tengo esperanza, ¿qué me queda? Quiero decir, o sea, yo tengo esperanza porque en Argentina tuve mucha esperanza, pese a la oleada de Milei, yo no paraba de ver a gente haciendo cosas. Tengo poca esperanza en la organización, tengo poca esperanza en el ataque que está haciendo el capital, pero tengo esperanza en que está llegando un momento, y ya lo es, en donde la ofensiva del capital es tan aguda que el sistema, que las resistencias no van a poder detenerse. Creo que Podemos fue una forma de hacernos perder 10 años y espero que no más años, probablemente sean algunos más, otros 5 años. Eso creo que nunca lo habremos criticado bastante y creo que todo además se queda empozoñado con el escándalo de Rejón. Fue un proyecto teórico y político y
y pragmático totalmente fallido y con muchísimos errores que siguen presentes en toda la vida política de la izquierda y en cómo se institucionaliza, y eso es totalmente desesperanzador, pero no para de surgir gente organizada. Ahora están saliendo jóvenes con militancias grandes en distintos lugares de España. No va a parar la organización, eso no va a cesar y la ofensiva no va a parar de acentuarse. Entonces vamos a estar trabajando juntos. Todas las gentes que va a llegar un momento en el que vamos a tener que operar juntos, aunque sea para evitar las cartillas de racionamiento y los drones. No sé, yo quiero hacer una novela ahora sobre las guerrillas digitales y climáticas para tratar de ponerme en un escenario donde vamos a tener que actuar, para tratar de decir actuemos antes, ¿no? Pero, o sea, va a depender de cuándo actuemos, pero los jóvenes cada vez, si te fijas, cuanto más acelera el cambio climático, los jóvenes se van politizando progresivamente. Va a llegar un momento donde Greta Thunberg ha pasado de Lili Lala a viva la resistencia del pueblo palestino. No va a tardar en haber movimientos que estén volviendo a la violencia, quiero decir, o sea, van a empezar a volar gasoductos y van a empezar a volar puentes. La pregunta es si vamos a tener un programa teórico, estratégico, práctico conjunto para que haya una serie de guerrillas climáticas y digitales y del mismo tiempo hay otro tipo de organizaciones y vías electorales o políticas disponibles, ¿no? O sea, el quehacer de Lenin, pero pensado de otra manera, ¿no? Eso va a darse. Yo creo que es inevitable. Creo que estas especies de progresismos, de broma, de parodia que ha habido en Argentina y en España no pueden, aunque hayan sido una ridiculización, aunque se les pueda culpar por lo que han hecho, quiero decir, o sea, va a venir algo mucho más duro, y vamos a tener que estar organizados, incluso con muchos de los militantes que estaban ahí. O sea, que yo abogo por esta idea de no nos vamos a callar nada, vamos a decirnos todo, pero vamos a empezar a pensar una estrategia, una táctica y una organización donde tendremos que caber muchas personas de distintas corrientes y de distintos países, y vamos a empezar a tener agendas comunes. ¿Sabes qué creo? Quiero creer con vos en esto, pero pienso que los progresistas llegan al poder y se hacen millonarios y empiezan a participar de un establishment que es muy, muy difícil que haya una entrega, que haya una cuestión de los 70. La resistencia del pueblo vasco, la resistencia del pueblo palestino, la resistencia de las guerrillas y de la posible revolución latinoamericana, más allá de si se dio alguna o no, o esa Cuba que todos mirábamos con dudosa posicionamiento, o la Nicaragua del 79, o la referencia que se tenía del 17 en Rusia. Yo pienso que al faltar esos faros que fueron los que enfrentaron al poder, es como muy difícil que ese progresismo hoy tenga un acto de entrega. ¿Dónde ves el acto de entrega? Porque también pienso, ¿no? Y te pregunto, si un niño de 18 años, Alecay Cancela de 18 años hoy, ¿le dirías que estudie teatro, que escriba poesía o que estudie programación? Ambas. Y que a través de la programación aprenda prácticas teatrales, porque tiene capacidad de programar, de hacer scripts para indexar todos los guiones de teatro que le interesen y para acceder a para viajar dentro del teatro y para aprender mejor teatro. Yo creo que la tecnología socialista es con fines educativos y culturales. La tecnología apoya la creatividad humana, la acompaña, no la sustituye, expande la inteligencia y la creatividad, no la cercena o la elimina para crear, para automatizarla. A mí me gusta mucho eso donde entraste, porque digo, me abrís una puerta. A veces me hablan de la inteligencia artificial como una herramienta, como si fuera una impresora 3D o como si fuera el 5G o como... Y creo que es una inteligencia no humana programada para determinados fines, donde no la veo como una herramienta complementaria con el ser humano, sino como una estrategia de dominación. No estoy seguro de que sea una herramienta. La inteligencia artificial está creada, todo lo que conocemos como inteligencia artificial de redes neuronales profundas se basa en, desde la Segunda Guerra Mundial, los británicos y los estadounidenses haciendo predicciones sobre por dónde podían entrar los proyectiles. Buena parte de la inteligencia artificial que se está desarrollando tiene su origen en el ejército. Entonces,
decían los cibernéticos de los 70, ¿cuándo se dará cuenta la humanidad de que la cibernética para fines militares cercena nuestra capacidad humana e imaginativa y empezará a desbloquearla para acceder a mundos mejores? Bueno, han pasado 50 años y no ha ocurrido, ¿vale? Entonces, esto es algo que hay que trabajar a nivel político. No va a ocurrir de manera natural. Entonces, la inteligencia artificial ahora ha abierto esa posibilidad de utilizarla para crear nuevos mundos, para crear nuevas oportunidades, y yo creo que hay que empezar a explotarla de manera política, no la inteligencia artificial, sino lo que es la inteligencia artificial, una mezcla entre inteligencia humana e instituciones. Una mezcla entre investigadores y universidades, una mezcla entre teatros y circuitos teatrales. ¿Qué rol juega la inteligencia artificial? Posiblemente un rol importante, pero lo que hay que hacer es volver a la pata donde la cultura se opone a la economía como elemento de reorganización de la creatividad humana. Y cómo convertimos y cómo conseguimos que todo esto que innovamos, todo esto que producimos en el tiempo libre y en el trabajo al mismo tiempo se distribuya. Eso tiene que tener tiene que tener un esquema institucional más similar al que tiene la librería, la biblioteca, más similar al que tiene el circuito, más similar al que tiene los fanzines, al que tiene los podcasts, que el que tiene la startup o la empresa actual, ¿no? Que es extraer datos y venderte public, que es la economía. Entonces, yo creo que si nos damos cuenta de que buena parte de la batalla es cultural, de nuevo, también podemos responder a cómo hacemos que los personajes estos no se queden en el poder. Si tú, aparte de un partido, tienes espacios donde tú desarrollas tu libertad individual, como es el Ateneo, como es el periódico, como son otros lugares de encuentro y de organización, a ti te da igual volver de la política y salir de la política porque tienes una organización o un conjunto de organizaciones o una coalición de estas, porque la idea del partido único, sin contemplar muchísimas organizaciones detrás de distintas formas y de qué forma estructurada, no va a funcionar. Si no solo tienes a gente, como ha ocurrido en la política española y en Argentina, donde a falta de una organización están permanente en el poder, en algunos momentos ya solo con su ego y nada más, donde solo están pensando en cómo salir mejor en la foto o cómo van a utilizar su capital social y sexual para luego... O sea, eso es una lógica totalmente antiizquierdista, neoliberal, y yo creo que no es tan difícil para la gente de mi edad y para la gente más joven que nos va a tocar afrontarlo, no tener esa visión estúpida. O sea, se va a dar, pero yo creo que tenemos que tener los mecanismos organizacionales para volver y para estar. Para no es ir al gobierno, me obceco en el poder, yo soy Lenin, hago todo y luego vuelvo. No, vas a estar en una relación permanente con tu gente. Y eso es la única. Crear ese tipo de organizaciones que trasciendan esta figura del líder carismático, del estalinismo, de toda la revolución de octubre. Es interesante, es divertida, pero yo creo que Lenin nunca descuidó el periódico, Lenin nunca descuidó las instituciones educativas con su mujer que regalaban libros a todas las mujeres para que salieran del patriarcado y de la opresión. O sea, ¿cómo nunca descuidamos que esto es un ataque estructurado en distintos frentes y luchas y que tú eres un mero instrumento para avanzar al máximo las posiciones que puedas? Te tiene que quitar toda la tontería. Y lo siento, hay que tener mejores mecanismos de elección interna y de resolución de problemas internos. En España podemos hablar muchas cosas, pero lo que habrá era un problema sexual y de erotismo, que igual en Argentina no tenéis, porque aquí se entiende el líbido de una manera unidimensional, líbido política, es como extremadamente freudiano, no es tan psicoanalista. Entonces, ese tipo de cuestiones en todos los campos pasan, ¿no? Hay que tajarlas, y eso también es una batalla por qué tipo de organizaciones creamos, qué tipos de militancias, a qué le llamamos una militancia libre y creativa, a utilizar jerarquías para... Entonces, ¿no te llama la atención que pongan a las criptomonedas como ese valor de sustitución del dólar, de los ahorros, y que poca gente hable de la importancia del blockchain en la trazabilidad que lleva a la transparencia de los gobiernos? Esto lo hablábamos con Grabois, y es un elemento clave. Sal del discurso criptobro, donde solo hay una desconfianza sobre el Estado, sobre lo único que buscan es deslegitimar las instituciones financieras y los bancos centrales y utilizar blockchain para legitimar las instituciones públicas. Sí, quiero un reparto de alimentos masivo, y tengo un blockchain para traquear. Ya hay muchos estudios que te permiten traquear de cómo sale el bien de la administración pública y cómo llega al usuario último. Y eso te permite no solo utilizar blockchain, te permite sostener un grupo de cooperativas para producirlas, ¿no? Puedes entrar incluso en un debate. ¿Esto lo charlaste con Grabois? Sí. ¿Y estás de acuerdo?
Creo que después del briefing espero que estén de acuerdo. Ojalá. Pero estaba muy interesado en esto. Claro. Él estaba muy interesado en cómo... Porque ya lo hablamos una vez en el programa y era como... Claro, si el gran problema que tiene mi ley es con que hay corrupción, no te preocupes, vamos a utilizar blockchain, no te preocupes, pero vamos a doblegar o a triplicar la distribución de alimentos. Y yo creo que esta batalla política no es tan difícil de dar. No soy un criptobro que quiere especular con tu dinero para meterte en un esquema y seguir dándole dinero al capital financiero que va de Macri. Lo que quiero es que los alimentos lleguen a todo el mundo de manera segura, trazabilizada, crear cadenas de producción alrededor, crear cadenas de distribución, cooperativas. Nadie habla de esto en la política. Esto es un elemento Pero esto es un elemento ganador. No, porque algunos hablan de, bueno, pongamos las reservas del país en Bitcoin, pero nadie habla de... Claro, y desaparecen mañana y te tienen que asesinar en el Palacio Rosado. 2 últimas y te dejo ir. La primera, y ha sido muy amable realmente, Argentina estuvo en los BRICS a punto de entrar y pudo. ¿Cómo ves a nivel tecnológico esto de China, Rusia, Brasil, India, Sudáfrica juntos? ¿Tenés alguna esperanza puesta ahí en cuanto a un desarrollo tecnológico que sea distinto al de Estados Unidos? Claro, sí, yo creo que hay América Latina tiene que ser el motor de la vanguardia intelectual de ese grupo, porque frente al Internet estadounidense, que no es una aldea global, sino es un mercado expandido en todo el planeta, sí, claro, y un ejército expandido, y un shopping y un ejército en todo el planeta, está la visión china, ¿no? Que trata de, a través del crédito social chino, crear una infraestructura propia de organización de la economía y del mercado, de manera similar al neoliberal, pero con las fintech chinas y con una ruta de la seda asentada en desplazar su infraestructura siempre al desarrollo. Creo que Estados Unidos seguía por la guerra y por la ocupación, y Estados Unidos tiene una visión más, China, perdón, tiene una más de desarrollo y de paz. Entonces, como China, India, que ahora ha entrado en una ruta muy complicada, pero sobre todo África y América Latina, con Brasil evidentemente a la cabeza y con México en este momento a la cabeza, cómo pueden ir llevando ese orden mundial que ya se ha bifurcado, que ya es multipolar, donde Europa y Estados Unidos están con la vía bélica y donde América Latina puede desconectarse totalmente de esa integración, no tiene por qué seguir ese camino y puede seguir un camino de desarrollo con una excusa geopolítica que nunca ha ocurrido para hacerlo, recuperar la idea de los movimientos no alineados sin tener a Thatcher y a Reagan tan fuertes, y empezar a jugar a Trump con el tema de las tarifas, y no solo bloquear X y crear una plataforma alternativa para muchas cosas, para todo el bloque. Entonces yo creo que si América Latina y África empiezan a llevar a cabo una diplomacia inteligente, creo que pueden hacer girar a China de sus posturas más problemáticas en materia de derechos humanos, y sobre todo a Rusia y a India. O sea, y si no, ir creando entre América Latina y África una especie de polo de desarrollo tecnológico alternativo, también esperando qué tipo de ciudades hay en Europa, porque no solo son estados, puedes empezar a trazar alianzas con ciudades, comunidades. O sea, hay mucho trabajo aquí a nivel de relaciones internacionales que hacer. Tiene que haber gente encargada de viajar y de hacer estos procesos en los gobiernos. Bueno, el Estado-Nación ya no es lo mismo. Sí, lo que decía Mati con Alberto, ¿no? O sea, que patria grande, ¿no? Necesitamos muchas patrias grandes organizando misiones diplomáticas con ámbitos de desarrollo tecnológico soberano, basado en el software libre. Entonces yo ahí veo muchísimas oportunidades. Creo que el momento bélico nos legitima en que esto es necesario y que va a ser de trascendencia internacional, y que ya dar la batalla, no sabes si la vas a ganar, pero dar la batalla es más factible que en otros momentos, y yo creo que tenemos que apostar fuerte en los gobiernos por eso. Cuando uno mira en valores históricos, y no la coyuntura, la política, sino cuando lo ves en 400 años, 500 años, no sé, y entonces ves la época de bronce, el renacentismo, y llegamos a hoy y vemos el desarrollo de los medicamentos, los antibióticos, todo lo que hemos desarrollado. Creo que nunca hemos estado mejor que ahora, digo, con valores históricos. Y tengo la sensación, y me quiero ir de España, con que me digas esto, vos que no sos español. ¿Vamos a mejorar? ¿O en tu visión empezamos a bajar un poco de este bienestar en cuanto a que no sea para todos? ¿Se entiende la pregunta? Digo, ¿crees que se van a profundizar las desigualdades? Sin duda.
Sin duda. De hecho, la tecnología tiene que utilizarse para solucionar los problemas del cambio climático y de la desigualdad en toda su complejidad. O sea, no se me ocurre que un país no esté dedicado enteramente a su universidad, a sus servicios públicos, toda su industria patria, no esté orientada a esto. O sea, porque son los problemas que nos definen como sociedad y son los problemas que van a hacer que pueda seguir una economía donde los ricos contaminan, donde haya violencia, donde la migración sea permanentemente un ataque hacia los cuerpos de las personas. Entonces, para mí estamos bueno, ya los estudios dicen además que la desigualdad no para de acrecentarse y buena parte de las economías capitalistas europeas, ahora mismo está España, el desarrollo económico de España se está dando a través de ataque a las personas en el terreno de la vivienda y ataque en el terreno de los servicios públicos. O sea, la acumulación de capital ha entrado en contradicción con la legitimidad del estado del bienestar y con su existencia. Y el Estado nunca se decanta del lado contrario al capital. Entonces, eso se va a seguir dando de manera permanente y de manera histórica. Decía, sobre este pensamiento que a veces es dicotómico, estamos mejor o peor, decía Ambar Shaikh, que es un economista pakistaní, decía, el capitalismo es el único sistema capaz de crear el cáncer y la cura para el cáncer. Muchísimas gracias. He estado leyendo a Varoufakis, he estado leyendo a que se jubile. el tecnofeudalismo. ¿Qué visión tenés de eso? Es verdad. O sea, yo creo que Es impactante, ¿no? Sí. Por lo pronto logramos impacto, pero no sé si... Yo creo que hay que dejar de... O sea, hay que dejar de confiar en economistas estadounidenses, occidentales, blancos, que solo quieren ganar dinero vendiendo libros y que no se olviden de ellos porque tienen un ego como montañas. O sea, yo creo que nuestra esfera pública tiene que guiarse por otros libros. Yo lo he escrito por ese motivo. Hay muchísimos trabajos en Argentina mejores que el del tecnofeudalismo. Creo que este marco solo refuerza el discurso, refuerza el discurso de la derecha de que hay una especie de fuerza superior al Estado, ¿no? Que son las grandes empresas, y que eso al fin y al cabo, si legitimas que eso existe, estás legitimando todo el argumento libertario de que las empresas son el único espacio de innovación y que son el único espacio de creatividad, porque el Estado está totalmente destrozado. Entonces yo creo que esto solo legitima a la derecha, y además que no es cierto, porque buena parte de las empresas tecnológicas están gastando cantidades cercanas a 120.000 millones de dólares al año, las 5 más grandes, en R&D, que es centros de datos e inteligencia artificial. No son señores tecnofeudales, nadie gasta tanto dinero, hay una enorme competición, solo que Marx decía que a medida que se desarrollan los medios de producción, la competencia no se elimina, sino que se identifica entre grandes capitales. Que ahora Google fuera el motor de búsqueda y ahora Microsoft sea el ChatGPT, lo que dice es que hay una gran competición entre muy pocos capitales. ¿Y cuál es el problema? Otro término de Marx, el capital regulador. Estas empresas no es que sean señores tecnofeudales. Una autopista es un señor tecnofeudal porque hay un peaje. No sé, no entiendo. Lo que son capitales reguladores. Han dado lugar a un medio de producción que pueden utilizar, Telefónica, por ejemplo, que es el más eficiente y por el que ellos ganan dinero por vender ese servicio. Pero eso es una venta de, no sé, para mí es la forma de mercancía sigue existiendo, el capital sigue existiendo, ¿no? ¿Dónde ha desaparecido? Entonces estos discursos hay que evitarlos, sobre todo, como decía, porque son eurocéntricos y porque obvian que las empresas permanentemente están utilizando mecanismos políticos para sobrevivir. ITT, Clarín yendo contra Cristina, no sé, o sea, es que las empresas, todo el rato utilizan mecanismos políticos como la publicidad, el lobby, las relaciones públicas, las puertas giratorias. La importancia hoy de Clarín pegándole a Cristina no es la misma que hace 10 años. Sí, pero lo que digo es que las empresas, vete al caso de ITT, que provoca un golpe de Estado en Chile. Sí. ¿Eso qué era? ¿Tecnofeudalismo? Claro. No, es una empresa para garantizar su acumulación de mercancías haciendo lo que pueda. Y está pasando lo mismo actualmente. Así que Google está haciendo cosas que son ilegales. Vaya, ¿desde cuándo las empresas han ido a los pueblos originarios a acabar con sus territorios y eso era legal? ¿Sabes? Es que me parece una visión tan naif que solo lo hacen para que le citen y hablen de él porque el tipo tiene un ego brutal y cree que puede haber salvado a Europa del desastre. O sea, es como Varoufakis es como una red flag intelectual, y Susana Zuboff es otra, y Eric Sadin
me temo que es otra. Y Bin Jung-han es otra. Estás muy al límite, ¿eh? Estás muy al límite. Te cargaste 4. Lo siento, esto hay que decirlo. ¿Quién falta que te cargues? No, pero hay que reivindicar todo el conocimiento que hay en Harari. Argentina. Bueno, ahí faltaba Harari, sí. Faltaba Harari. Joder, faltaba. Bueno, pues menos mal que me lo has dicho. Si no me hubiera ido a casa diciendo y no me he metido con Harari. No le dije eso. Porque ¿te ha gustado Homo Deus? Y tú. ¿Qué te cuento? Sí, muy bien escrito. Son los Murakami de Tenéis la buen tecnología. Tenéis buen trabajo allí en Argentina. Yo no he visto producción académica en toda Europa como la que tenéis allí. No entiendo que andéis mirando a Yanis Varoufakis. Bueno, yo... Solo... No tú, que tú sé que lees por curiosidad. No, yo solo para contarle a algunos líderes que hay en Argentina que pueden transformar, que pueden ver al Estado de otra manera. Lamentablemente tengo que decirte que lo único que les veo hacer desde el Estado es reproducir lo que hacen las empresas. En cuanto, por ejemplo, me acuerdo del gobierno de Alberto Fernández hicieron Correo Compras, que era una especie de mercado libre del Estado. Digo, pero qué falta, y ¿sabes qué? No, nunca va a funcionar porque no está hecho para eso el Estado, porque no puedo operar con esa lógica, ¿no? Claro. Pero ¿sabes qué? Tengo por ahí la sensación, me acuesto, yo no hablo con él más que algún mensaje que le he mandado alguna vez de agradecimiento, o he estado con él, o le he hecho notas como esta voz, pero no. Pero tengo tantas ganas que Axel vea esto. Tengo tantas ganas que un gobernador, o Quintela, o Silioto de La Pampa, que vean esto, porque hay algo que sí comparto contigo mucho, aparte de que comparto mucho de lo que hay en tus libros y te cito mucho, pero hay algo que sí comparto y es que se puede hacer un montón y no se está haciendo. Gracias. Y dile a Axel que ya le dije de vernos en su día, pero no han tenido tiempo, o sea que espero que en abril cuando vuelva Axel, podamos sentarnos. Si estás mirando el programa o alguno hay una invitación. No, hay muchos que lo miran el programa, lo sé, así que hay una invitación para que te juntes con Cancela. Placer, muchas gracias por tu tiempo. Vamos.